electrónico en el país superó hace 2 años la barrera de los $1.000 millones en ventas anuales. Este año podría superar los $1.500 millones. Para hablar de la evolución, las características del comercio online en una economía que se desacelera, hoy nos acompaña el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Ya lo decíamos al comienzo del programa, la economía chilena creció un 4,4% en abril, una cifra que mejora febrero-marzo, pero que denota una desaceleración. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo creo que está en línea con las expectativas que teníamos nosotros, y está en línea además con un proceso de desaceleración que es bastante evidente, que es más rápido de lo que se previó hace un par de trimestres atrás, pero que ya va marcando una pauta del ciclo económico que es bastante, se va definiendo. Yo creo que está bastante clara ya de aquí hacia fin de año. El crecimiento de tendencia o el desestacionalizado más bien está creciendo a un ritmo un 3,5, entre 3,5 y el 4, es decir, eso es el impulso que tiene hoy día la economía y por lo tanto el escenario que hay que plantearse para adelante tiene que ver con eso, o sea, los rangos de crecimiento que tuvimos los trimestres anteriores ya definitivamente han dado paso a este crecimiento más pausado. Este crecimiento también da pie para ajustar a la baja las proyecciones de crecimiento. Ya se está hablando más cerca de un 4,5, 4,7, perdón. Sí, yo creo que ese escenario ya estaba dibujado con los IMACEC que conocimos en los meses anteriores. O sea, todo el primer trimestre prácticamente nos mostró una tónica distinta que hizo corregir proyecciones. No todo el mercado corrigió las proyecciones hacia el 4,5, pero hoy día yo creo que se está creando un consenso de que el 5 prácticamente es inalcanzable y se ve mucho más dentro del escenario viable una cifra en torno al 4,5. Sí. Por el lado de la demanda, esta sigue fuerte, sobre todo el consumo. La inversión hemos visto cierta desaceleración. ¿El consumo cómo lo ves tú que se comportaría en lo que queda del año? ¿Seguiría en este dinamismo? Yo creo que va a mantener un ciclo que está pronunciando ya, o sea, sigue creciendo a tasas relativamente elevadas, pero que han disminuido en forma importante en relación a lo que vimos trimestres anteriores. Hace 2 años tuvimos probablemente el pic de crecimiento del comercio a tasas muy superiores a las que estamos viendo hoy día. Hoy día las cifras reales están en torno al 10, sobre el 10 del último mes, pero si uno lo mira en términos de ventas nominales, uno ve cifras bastante más bajas, o sea, ve un crecimiento de las ventas en torno al 6 y al 7%. Eso tiene que ver con el hecho de que las reales, digamos, aparecen como más altas, es porque los precios están cayendo en los rubros que tienen que ver con las ventas del comercio en particular. Y por lo tanto, este sector también está en esta lógica de desaceleración. Lo ha hecho en forma más lenta que el resto de los sectores, sigue creciendo a tasas relativamente importantes, pero se está desacelerando y eso va en la línea con un ciclo que tiene que ir necesariamente hacia una etapa de crecimiento más bajo. Eso me parece que es bastante sano, es lo que requiere la economía y es bueno que ocurra de esa forma y no de una forma un poco más violenta que podría ser en caso de que se sigan acumulando presiones demasiado altas de crecimiento. Dentro del comercio tenemos las ventas del comercio online, las electrónicas. Ayer ustedes tuvieron el e-commerce day. Esta tendencia de los chilenos a comprar cada vez más vía internet, ¿va al alza? Sí, va al alza. Ahí vemos cifras de crecimiento muy superiores a las que vemos tanto en la economía como en el comercio físico. Las tasas de crecimiento el año pasado fueron del 20%, pero en años anteriores hemos tenido tasas del 30%, del 40%. Hace un par de años teníamos 1.000 millones, este año probablemente vamos a llegar casi con certeza, vamos a superar los $1.500 millones. Es decir, hay mucho dinamismo y eso tiene que ver precisamente con eso. O sea, los hogares y los consumidores en general se han ido habituando a un medio que ya les es mucho más familiar. Esta cifra de $1.500 millones, ¿cómo se inserta dentro del contexto latinoamericano? Me imagino que Brasil y Argentina no superen. Sí, si uno lo mide en términos de volumen total de transacciones, claro, Brasil tiene montos muy superiores. Hay muchas mediciones distintas, pero está más bien en torno a los $20 millones, muy superior evidentemente, pero eso tiene que ver con el tamaño que tiene Brasil. O sea, en términos de penetración, Chile está razonablemente bien dentro de la región. No es el país con la penetración más alta, pero está en un tercer lugar aproximadamente, muy similar a Argentina, con un escenario que están ocurriendo cosas bastante interesantes que nos hacen pensar que esta lógica de los crecimientos de los 20%, en lugar de irse moderando, van a entrar a un nuevo periodo en el que se van a acelerar aún más, porque están ocurriendo cambios muy relevantes desde el punto de vista de la oferta, están entrando muchos nuevos actores ya de tamaño más mediano y pequeño, y por el lado de la demanda, donde vemos que los consumidores cada vez más incorporan el hábito de compras online dentro de su vida diaria,
en la cual las cosas online, como las redes sociales o el Internet a través del móvil, cada vez más. Claro, ya son parte de las cosas que Ahora, hacemos ¿hay realmente. alguna definición de quién es este consumo? ¿Quién es este consumidor online? ¿Son más mujeres, los hombres, los adultos, los jóvenes? Porque me imagino que la gente más adulta no se atreve a ingresar a las compras online. Sí, mayores de 55, yo diría que han sido siempre como el segmento más reacio a realizar compras online por una serie de barreras naturales absolutamente que tiene ese segmento, pero la tendencia ha ido cambiando, ¿no? Ha ido aumentando la incidencia de uso de Internet en general en ese segmento etario y además la intensidad de compra también, ¿ah? Si bien están muy por debajo todavía del segmento, por ejemplo, de los hombres entre 25 y 45 años, que es probablemente donde está la mayor tasa de compras, ¿eh? En el caso de las mujeres, que históricamente ha sido un segmento en relación a los hombres bastante menos agresivo en las compras en Internet, eso ha ido cambiando de forma importante en los últimos años, ¿eh? Yo diría que han entrado nuevas categorías que le hacen más sentido a la mujer consumidora, como el vestuario, los accesorios, el calzado. Y además han entrado nuevos modelos de negocio que apelan a los intereses de la mujer. Por ejemplo, los programas de descuento online, los sistemas de cupones, que tienen muchos bienes y servicios que se adecuan muy bien al tipo de consumo femenino, han atraído una nueva masa de compradoras mujeres que es cada vez más importante. Este consumidor, obviamente, antes iba a vitrinear a los malls. Ahora vitrinea también en Internet, es mucho más, deben ser millones las visitas versus finalmente lo que efectivamente se compra, ¿no? Sí, bueno, uno de los factores más importantes, de los impactos más relevantes que ha tenido para el retail, el fenómeno del comercio electrónico ha sido precisamente eso. Se ha desarrollado un hábito de vitrineo en Internet muy fuerte. O sea, hay una proporción muy grande de los usuarios, más del 70%, que toman decisiones de consumo en algunas categorías, por ejemplo en bienes durables, en tecnología, en televisión, fotografía, toman decisiones de consumo basadas en la investigación que hacen online en las mismas tiendas y finalmente compran ya sea online o más masivamente incluso en la misma tienda. Pero gran parte de la decisión de consumo es tomada en Internet. Las decisiones para comprar, ¿cuáles serían ahí los cuellos de botella? ¿Pasaría por la confianza en el sistema de pago, la confianza en el despacho o los problemas, por ejemplo, de hacer las devoluciones tanto de dinero como de producto? ¿Dónde está el cuello de botella que no hace que esto sea un boom de compras? Yo diría que son varias capas. Nosotros hemos investigado esto hace 15 años que venimos investigando los hábitos de los consumidores y les preguntamos a los consumidores dónde están las principales barreras. Y las barreras han ido variando en las prioritarias, pero siempre son más o menos las mismas. Es el tema de la seguridad del canal, el temor, digamos, que tiene el consumidor frente a un canal que desconoce. Por lo tanto, el canal puede ser muy seguro, pero como yo no he hecho transacciones online, tengo el temor de que qué va a pasar con mis tarjetas de crédito, veo en la televisión o en el cine unos hackers que roban. O sea, el sistema de pago sigue siendo un factor clave. Sigue siendo un tema importante, el poder ver y tocar los productos, la gratificación instantánea, es decir, comprar y llevarme al tiro el producto, también es un factor histórico. Y fíjate que nos hemos dado cuenta que cuando van disminuyendo los problemas respecto a esos factores, aparece un segundo y un tercero. O sea, no es solamente que me preocupe el medio de pago, sino que si me soluciona el tema del medio de pago, bueno, ahí quiero tocar el producto. Y si me soluciona ese problema, bueno, en realidad no estoy seguro si me va a cumplir. Siempre es un tema cultural, pero eso está cambiando afortunadamente. Yo te diría que, dado que estamos más acostumbrados a utilizar Internet, también estamos más acostumbrados a hacer transacciones. Bueno, George, muchísimas gracias por este análisis de esta tendencia nueva del comercio online. Encantado. Bueno, con estas palabras de George, despedimos un nuevo programa de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir en compañía de CNN Chile.